En la última Escuela de la Fe reflexionamos sobre el tema libres y esclavos. Y hoy vamos a reflexionar sobre el tema bajo la ley o bajo la gracia, puesto entre signos de interrogación, aunque ya sabemos que la respuesta es bajo la gracia. La reflexión empieza por una frase del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, escribe San Pablo. La pregunta que esto nos suscita es: ¿cuál es, pues, el papel de la ley de Dios con todos sus preceptos en la vida cristiana? Porque el cristiano se somete a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el papel de la ley en la vida cristiana? La respuesta es revelar al hombre su condición de pecador. La ley nos la ha dado Dios para que tomemos conciencia de que somos pecadores. Eso ya se vio en el relato del pecado original, porque aunque, como dice San Pablo, el precepto de la ley es sin lugar a dudas bueno, santo, espiritual, divino, sin embargo fue utilizado por el maligno, por el demonio, para inducirnos a pecar. No fue ciertamente el precepto el responsable del pecado, sino la serpiente, que se sirvió del precepto para inducir a nuestros primeros padres a la desobediencia. San Pablo constata que basta con prohibir algo para que se desencadene el deseo de ello. Y es lo que hizo astutamente la serpiente en el paraíso con nuestra madre Eva. Le dijo: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Era mentira. Dios había dicho que podían comer de todos menos de uno. Pero la serpiente, el demonio, recurre con esa mentira y con esa pregunta. El diablo lo que hace es centrar la atención de Eva sobre el precepto prohibitivo para desencadenar la concupiscencia. Os ha prohibido. ¿Por qué será? ¿Qué hay ahí? Escribe San Pablo: ¿qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley, de suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, escribe San Pablo en la carta a los romanos. Al inducir a la mujer a violar el precepto divino, la serpiente, que en ese momento para Eva es su mejor amigo y su consejero sincero, eso es lo que le parece a Eva, se reveló en el paraíso tal como era de verdad, como el peor de los enemigos, el supremo pecador, mentiroso y homicida, el que se ha distanciado de Dios y quiere también alejar a los demás de aquel que es la vida. Sin el precepto, esto no hubiera sido posible. La función de la ley, según San Pablo, es precisamente esta: desenmascarar el pecado, haciendo ver todo el poder virulento y maléfico que tiene. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí?, escribe San Pablo. De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Esto es algo que ocurre con bastante frecuencia, que buscando una cosa buena se hacen cosas malas. El precepto es una cosa buena,
pero a veces, cumpliendo o queriendo cumplir el precepto, se pueden hacer cosas malas. Para profundizar en esto, hemos de saber distinguir entre el pecado en singular y los pecados en plural. Nosotros, cuando decimos pecado, normalmente entendemos la transgresión de algún precepto de la ley de Dios. Pero cuando San Pablo habla de pecado en singular, no está pensando en las diferentes transgresiones de la ley de Dios. ¿En qué piensa entonces? Piensa en una potencia personal maléfica que seduce e incita a la transgresión. Dicho en una palabra, piensa en el demonio, piensa en el diablo. El pecado, en singular, en este sentido, es la serpiente del relato del Génesis, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, como leemos en el Apocalipsis, aquel por cuya envidia entró la muerte en el mundo, como dice el libro de la sabiduría. En nuestro lenguaje coloquial definimos al pecado como la transgresión de la ley de Dios, pero San Pablo concibe el pecado, así en singular, como una oposición a Dios, como una opción libre por la cual se está contra Dios. Es algo mucho más fuerte que una transgresión. Una transgresión la puede hacer uno casi sin darse cuenta, como quien dice. Pero aquí hablamos de otra cosa, hablamos de una opción espiritual contra Dios, de una especie de odio a Dios. Esto es algo mucho más fuerte y maligno que una simple transgresión de la ley de Dios. Es como una voluntad de hacer la guerra a Dios, en el fondo, porque se quiere ser Dios. La enseñanza del libro del Génesis pone el pecado de Adán y Eva no tanto en la desobediencia al mandato de Dios, cuanto en el deseo de ser como Dios, que es lo que el diablo sugirió a Eva: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahí, en esa voluntad de querer ser como Dios, de querer ser quien decide lo que está bien y lo que está mal, es donde sobre todo reside el pecado. Adán y Eva, después de pecar, recibieron de Dios una penitencia por su pecado. Ya sabemos qué penitencia, A Adán: ganarás el pan con el sudor de la frente, la tierra se te resistirá, etc. A Eva: parirás con dolor, tanto serán tus partos como serán tus dolores, etc. Pero no fueron maldecidos. El Señor les da una penitencia, pero no los maldice. En cambio, la serpiente sí que fue maldecida, aunque ella no había transgredido ningún precepto formal. Bueno, había mentido. Sin embargo, ella había cometido el mayor pecado: desfigurar el rostro de Dios, presentándolo como un ser envidioso de la felicidad del hombre. Por eso, de los tres personajes que hay en causa en el pecado original, el único de los tres que recibe una maldición es la serpiente, es decir, el diablo. Para San Pablo, la transgresión es la expresión y exteriorización de un mal mucho más radical, lo que él llama en griego la amartía, es decir, la personificación de la potencia malvada, es decir, ese egoísmo radical por el que el hombre se ordena a sí mismo y hace de sus deseos la urdimbre de su vida, queriendo ser él mismo quien decida lo que está bien y lo que está mal, queriendo en este sentido ser Dios. Y San Pablo desvela lo que se esconde detrás de todo esto.
y escribe con rotundidad: las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Lo que se esconde es el odio a Dios. Claro, uno lloriquea, dice: no, yo es que pobrecito, yo no quería, pero soy débil. Va lloriqueando, excusando sus pecados. Pero en el fondo lo que hay detrás de todos los pecados es una voluntad de querer ser Dios y de querer decidir yo lo que está bien y lo que está mal. Y entonces yo decidiré que lo que yo deseo está bien y lo otro está mal. Pero claro, solo Dios es Dios. Ese es el gran pecado, ese es el pecado. Esta fuerza del pecado es la que hay que destruir en nosotros. Y la ley no puede hacerlo. La ley nos sirve para caer en la cuenta de esa fuerza que hay en nosotros y que nos hace hacer tantas transgresiones, tantos pecados en plural. Y detrás de todos esos pecados nos damos cuenta de que hay una fuerza en mí que me lleva a todo eso. Y el fondo de esa fuerza es que yo quiero ser Dios. Y eso es la amartía, eso es el pecado en singular. Y ahí es donde está el problema. Y eso es lo que hay que vencer. Pero la ley eso lo manifiesta, pero no tiene fuerza para vencerlo. San Pablo en la carta a los Romanos escribe: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para San Pablo hay dos maneras posibles de existir, de vivir nuestra relación con Dios. Una manera es la que él llama bajo la ley. Según esta manera, Dios le da al hombre unos preceptos y el hombre vive confrontándose con esos preceptos, intentando cumplirlos, para de ese modo ser grato a Dios y poder recibir de las manos de Dios el premio de la vida eterna. Pero esos preceptos son algo distinto y distante del hombre, están frente al hombre, ante el hombre, porque se los ha puesto Dios. El hombre creyente los tiene ante sus ojos y quiere ajustar su conducta a ellos. El obrar cristiano consiste en buscar esta conformidad de mis actos con estos preceptos. Esa es una manera de entender la vida que Pablo llama bajo la ley. Según esa manera, si yo cumplo la ley, cuando me muero, voy y le digo al Señor: he cumplido, ahora cumple tú, dame la vida eterna. Pero hay otra manera de vivir la relación con Dios, que es la que hemos recibido en el bautismo, y es bajo la gracia, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Según esta manera, el creyente recibe de Dios el don del Espíritu Santo, que es al mismo tiempo una luz y una fuerza. Una luz, una manera de ver la realidad y de abordarla, y una fuerza, una capacidad para ajustarnos a la voluntad de Dios. Esa luz y esa fuerza, el don del Espíritu Santo, residen en lo profundo de nuestro corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando eso ocurre, entonces el obrar cristiano consiste en el despliegue de la propia interioridad, que está habitada por el amor de Dios y no necesita mirar a ningún precepto exterior, distinto y distante, porque le basta seguir su propia dinámica. Cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y tu corazón está lleno del Espíritu de Dios, no te hace falta ninguna ley. Déjate llevar por tu corazón, siempre que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo. San Agustín expresó esto diciendo: ama y haz lo que quieras.
Evidentemente, ama quiere decir, ama con el amor que Dios ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo y que es el mismo amor de Dios. Existir bajo la ley, es decir, mirando siempre a unos preceptos y confrontándose con ellos, es lo propio del esclavo, mientras que existir bajo la gracia es lo propio del hombre libre, y el cristiano es un hombre libre. Santo Tomás de Aquino lo explica recordando que el hombre libre es el que hace lo que quiere, en oposición al esclavo que hace lo que quiere su amo. Cuando nosotros pecamos, somos esclavos. El pecado en singular, la fuerza del pecado, nos arrastra y nos lleva a cometer este pecado o este otro pecado o aquel otro pecado. Ahí somos esclavos, porque la fuerza del pecado, la amartía, nos arrastra. El hombre libre es el que obra con voluntad propia, y esa voluntad propia está movida por el Espíritu Santo. Santo Tomás explica que la presencia activa en nosotros del Espíritu Santo es, propiamente hablando, lo que nos hace libres. El Espíritu Santo libera nuestra libertad, porque nuestra libertad está esclava del pecado en singular, de la fuerza del pecado. Y hace falta que recibamos el don del Espíritu Santo para ser liberados de esa esclavitud. En virtud de la presencia del Espíritu Santo podemos cumplir la voluntad de Dios no como la voluntad de otro, sino como nuestra propia voluntad, porque es la voluntad de uno que obra en lo íntimo de nuestro ser. El cristiano auténtico, animado por el Espíritu Santo, obra en virtud de la propia exigencia de amor que el Espíritu le comunica y no en fuerza de la sola imposición externa. Ser libre significa obrar no en fuerza de una ley externa, sino por amor. Y este es un ideal que de manera perfecta nunca se alcanza aquí en la tierra. Tan solo lo alcanzó la Santísima Virgen María, evidentemente. Pero de manera perfecta no llegamos a tenerlo siempre, nunca. Pero debemos de tender a ello, porque de lo contrario seguiremos estando bajo la gracia, seguiremos siendo niños sin llegar a la edad adulta. El cristiano, animado por el Espíritu Santo y en la medida en que es tal, se encuentra libre en Cristo, no solo de la ley mosaica en cuanto mosaica, es decir, de las prescripciones propias de los judíos, de lavar ollas, cucharas, platos, etcétera, del régimen de lo puro y de lo impuro, sino también de la ley mosaica en cuanto expresión de la ley moral. Pablo habla de la ley mosaica no en el aspecto ritual o ceremonial, sino considerando su contenido moral permanente como expresión positiva de la ley natural, y afirma que el cristiano está liberado de esa ley, como de cualquier otra ley que constriña al hombre desde el exterior, lo cual no significa ni mucho menos que el cristiano sea un ser amoral más allá del bien y del mal. Entonces, si esto es así, ¿por qué los cristianos tenemos leyes? Si Cristo nos ha liberado no solo de la ley mosaica, sino de toda ley, ¿por qué el cristianismo sigue teniendo leyes positivas dictadas por la autoridad eclesial? ¿Por qué existen los mandamientos de la Iglesia, además de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Por qué? Pues porque estamos en la tierra y todavía no en el cielo, y porque, como decía hace poco, ninguno de nosotros consigue
por completo, esa docilidad total al Espíritu Santo. Si todos los cristianos fuesen santos, no habría necesidad de poner ninguna ley, porque la ley en general no es necesaria sino para reprimir un desorden existente. Pongo un ejemplo. Cuando los cristianos comulgaban con frecuencia, la Iglesia no sintió la necesidad de obligar a la comunión pascual, pero al disminuir el fervor, entonces pone una ley mandando a los cristianos comulgar como mínimo una vez al año por Pascua Florida. Porque no hay que olvidar que un cristiano, mientras está aquí en la tierra, puede vivir de nuevo según la carne, puede dejar que el pecado le domine, y entonces ya no está bajo la gracia, sino bajo la ley, y la ley vuelve a ser para él lo que ya era antes de su unión con Cristo, un pedagogo que lo conduce a Cristo, haciéndole tomar conciencia de su estado de pecador. El cristiano aún en estado de gracia, o sea, animado por el Espíritu Santo, mientras habite aquí abajo en la tierra, no posee más que las arras y las primicias del Espíritu Santo, como San Pablo se preocupa de expresar. No la plenitud del Espíritu Santo, las arras, las primicias. Mientras vivimos en un cuerpo mortal, nunca estamos tan libres del pecado y de la carne que no podamos caer en cualquier momento bajo su imperio. Y en ese sentido, la ley escrita exterior nos ayuda, porque es como una señal de carretera que dice, si vas por ahí, que sepas que te has salido de la carretera. Si haces eso, que sepas que ya estás fuera de camino, que sepas que ya vas camino del abismo. Porque el cristiano puede fácilmente, su inteligencia puede ser ofuscada por las pasiones. En cuanto se confía uno un poco, en cuanto se aleja uno un poco, en cuanto uno deja un poco la oración, en cuanto deja de frecuentar los sacramentos, de ir a misa los domingos, pues entonces las pasiones van tomando terreno en nosotros y fácilmente confunde uno la inclinación de sus pasiones con la moción interior del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente que comete adulterio dice que lo hace por amor? ¿Por qué? Porque confunde, porque la inteligencia está ofuscada por su pasión, porque ha cedido terreno a las pasiones. Por eso San Pablo no ha creído inoportuno recordar a los destinatarios de sus cartas los pecados que deben evitar y las virtudes que deben practicar. En las cartas de San Pablo hay grandes listas de pecado. Huid de todo esto, de la impureza, de la fornicación, de la borrachera, de la ira, de las pendencias, de las calumnias, del chismorreo. Madre mía. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, estáis bajo la gracia, pero si os descuidáis un poco, volveréis a estar bajo la ley y la fuerza del pecado os arrastrará hacia lo que no debe. Y para que sepáis lo que no debe, os lo recuerdo, y pone él esas listas. Y por eso también la nueva ley dada a unos cristianos que todavía están en camino hacia el cielo, contiene un código de leyes que se deben observar. Aunque, como repite insistentemente Santo Tomás de Aquino, se trata de un elemento secundario. El elemento principal es siempre la gracia, el dinamismo interior, la luz y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, que hace que la fe obre mediante la caridad. Para que la ley divina llegue a ser completamente interior al hombre, para que desaparezca toda alteridad entre nosotros y la ley,
para que toda ocasión de conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se elimine radicalmente, será necesario que muramos. Esa es la verdad. Será necesario que el cuerpo deje de ser un peso, un freno para los impulsos del espíritu. Habrá que esperar a que el cuerpo mortal se espiritualice por completo, lo que solo ocurrirá en la resurrección gloriosa. Nos ponemos en pie y oramos. Oremos al Espíritu Santo que nos hace libres por nuestra pertenencia a Él y produce en nosotros las obras del Espíritu con las que cumplimos la ley en plenitud. Como el fuego calcina la madera reseca, cuando el pecado nos domina, Espíritu de Dios, purifícanos. Como el río derrama por la tierra sus aguas, y hay flor y fruto en la rama, Espíritu de Dios, vivifícanos. Como tu fuerte viento hizo en el mar camino, cuando haya duda y desaliento, Espíritu de Dios, ayúdanos. Luz, amor, viento, fuego, los caminos de Éxodo enseña al hombre pobre y ciego. Espíritu de Dios, condúcenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.